Bienvenidos, Dios les bendiga. Les saludamos en el amor de Cristo. Somos Dios y su palabra y le invitamos hoy para que comparta junto con nosotros el mensaje de la palabra del Señor. Siéntase bienvenido y esperamos que tenga un encuentro personal con Dios y con su palabra. Vamos a compartir hoy un mensaje que está basado ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, los versículos del 1 al 3. Le invito a leer la Biblia. Dice allí: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Al parecer, algunos soldados de Pilato, el gobernador allá en esta región de Israel, asesinaron a algunos judíos mientras ellos presentaban sus sacrificios de animales a Dios según el rito de la ley antigua. Así fue que la sangre de ellos se mezcló con la de los animales, cosa que era muy importante, muy sagrada en estos sacrificios. Tal acontecimiento fue entendido en la mente judía tan legalista de aquella época como una tragedia, como un castigo de Dios sobre la maldad de aquellos hombres. Así que parece ser que algunos judíos que se creían más justos que los demás vinieron con el comentario a Jesús. Cuán fácil nos enseña aquí la Biblia que nosotros nos disponemos, ¿no es verdad?, a veces a hablar de la gente para denigrarles y hacerlos ver peor que uno. Pero lo que ellos no podían imaginar era lo que Jesús les iba a contestar. La respuesta de Jesús nos hizo esperar y Él les dijo algo así como esto: un momento, ¿quién les dijo a ustedes que porque ellos padecieron esa tragedia eran más malos, eran más pecadores que todas las demás personas? Ustedes son iguales de pecadores y si no se arrepienten, perecerán igualmente. Arrepentimiento. Ese es el mensaje o el tema del mensaje de esta ocasión. ¿Qué es el arrepentimiento para usted? Queremos en esta ocasión compartir con usted qué es lo que enseña la Biblia acerca del arrepentimiento al que Dios nos está llamando. Y queremos compartirlo en dos ideas básicas. En primer lugar, arrepentimiento implica convenir con Dios. Sí, convenir con Dios en que le hemos fallado, en que le hemos ofendido con nuestros pecados. Y desde ese punto de vista, todos debemos arrepentirnos, porque todos los hombres, todos somos pecadores. Dice la Biblia en Eclesiastés 7:20, entre otros muchos textos de la Biblia, que no hay ningún hombre en la tierra tan justo que haga el bien y que nunca peque. Así que todos estamos en la misma condición. Nadie puede juzgar a nadie, nadie puede lanzar la primera piedra, porque todos hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Cuando nosotros ofendemos o pecamos contra otra persona, déjeme decirle algo: el pecado no solo fue contra esa persona, en primer lugar es un pecado contra Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué? Pues muy sencillo. Hemos pecado contra Dios porque Dios es el autor de la ley moral y ética. Hemos pecado contra Dios porque Dios es la suma de la excelencia y del bien, porque en Él no hay pecado. Hemos pecado ante todo contra Dios porque hemos ofendido a una persona que fue creada a su imagen y semejanza. Una persona en la que Dios puso una dignidad y una importancia suprema a la cual nosotros mismos hemos ofendido con nuestros pecados. Así que convengamos con Dios en que, en primer lugar, el pecado es un insulto contra Dios, es una falta de respeto contra Dios, es una ofensa al carácter de Dios. En segundo lugar, el arrepentimiento, y quizás esta sea la esencia, implica cambio. Cambio en la forma de pensar que nos va a llevar a un cambio en la conducta. Usted y yo necesitamos comprender que el pecado no es cualquier cosa. Nosotros necesitamos ver el pecado como lo ve Dios.
Nosotros necesitamos asignarle al pecado la importancia y la gravedad que Dios le concede. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que dar un giro de 180 grados. Tenemos que dejar de caminar hacia el pecado, darle la espalda y caminar hacia Dios, buscando su voluntad para cada día hacerla más y mejor. El arrepentimiento, por supuesto, es algo que al ser humano no le agrada. A la mayoría de la gente le molesta, porque implica renuncia, implica rendir nuestro orgullo delante de Dios, implica agachar la cabeza, humillarnos y entender que por encima de nosotros hay uno que gobierna, que tiene todo el derecho de decirnos cómo tenemos que vivir y que siempre tiene la razón cada vez que se dirige a nosotros. El pecado se levanta contra nosotros mismos y nos hace daño, pero al mismo tiempo nuestro orgullo nos impide doblegarnos. Desde nuestro interior, nuestra alma dice, no te arrepientas, no lo hagas, no lo hagas. Pero ya usted ve lo que Jesús le dijo a estos judíos. Si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. Mire, todos lo que merecemos es fuego y azufre. Todos merecemos el infierno. Si estamos en este mundo, en este mismo momento, es solo por la misericordia y por la gracia de Dios. Dice la Biblia que por la misericordia de Dios, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No estamos en este mundo por lo bueno que nosotros seamos, por lo noble que nosotros seamos, sino porque hay un Dios que pacientemente ha esperado hasta el día de hoy para que usted y para que yo nos arrepintamos. Démosle un cambio a nuestra vida. Mire, la tragedia grande de este mundo no son todas las cosas que usted ve que están pasando alrededor. No es el coronavirus, que ciertamente es una gran tragedia y es una gran tristeza. No es la contaminación del medio ambiente. No es el problema de que las familias ya no funcionan y se están destruyendo. No son los problemas económicos, no son los problemas políticos. Esos son problemas reales, pero no son otra cosa que subproductos de un gran problema, y ese problema es el pecado. Es un poder diabólico que está actuando en el mundo, en la mente y en el corazón de los hombres, sembrando la idea de que Dios no importa, de que el pecado es algo trivial, de que se puede jugar con él, que no tiene consecuencias, que podemos vivir a nuestra manera, que lo que decimos los cristianos, lo que predicamos, son locuras o son tonterías, que al final no habrá que rendir cuentas y que no hay una vida eterna más allá de la muerte. Sin embargo, si nosotros entendiéramos y diéramos por cierto lo que dice la Biblia, entenderíamos la seriedad del pecado y tuviésemos un gran deseo en nuestro corazón de arrepentirnos. Dios nos llama a todos al arrepentimiento. Venga y arrepiéntase. Jesucristo dijo, no he venido a llamar a hombres justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso lo incluye con seguridad a usted y a mí. Arrepiéntase mientras haya tiempo para arrepentirse. No le vaya a pasar como aquellos hombres del tiempo de Jesús, que mientras se creyeron muy correctos, muy decentes, muy equilibrados y muy competentes, no alcanzaron la salvación. Sin embargo, paradójicamente, muchos que vivían de una manera aún más perdida, sí la alcanzaron, porque cuando Jesús llegó a sus vidas, se arrepintieron de todo corazón. Me gusta recordar a aquel joven rico, que tenía de todo, y se creía un hombre muy correcto, que cumplía todos los mandamientos, y llegó delante de Jesús a alardear de todo lo que él hacía o de todo lo que él tenía. Cuando Jesús le demostró que él solo era un idólatra de su riqueza y lo llamó a seguirle, dice la Biblia que ese joven se puso muy triste y se fue, y de seguro no alcanzó la salvación. Sin embargo, miren qué paradoja. Aquel asesino que estaban crucificando al lado de Jesús, el mismo día que Jesús fue muerto por nuestros pecados allí en la cruz, ese hombre que era un asesino, un sedicioso, en el último momento de su vida, aceptó, creyó en Jesucristo, reconoció su reino, reconoció su santidad, y por la misma palabra que le dio Jesús,
alcanzó la salvación. Arrepintámonos, cambiemos a la obediencia a Dios. Usted necesita dejar ese pecado o esos pecados que no solo están ofendiendo a Dios, sino que usted sabe que le están dañando. Usted sabe que están acabando con su vida emocional, con su vida espiritual y también con su vida física. Yo quiero en este momento final de este mensaje no solamente dirigirme a aquellos que no conocen a Cristo. Quiero hablarle a usted que también conoce a Cristo, que un día se arrepintió de sus pecados. Yo le quiero recordar, mi hermano, mi hermana en Cristo, que el arrepentimiento también para nosotros debe ser una palabra usual, importante, de uso regular, porque sin arrepentimiento es imposible crecer en una relación con Cristo. Mire, le tengo que dar una mala noticia, y es que hay muchos cristianos en el mundo que no están experimentando progreso espiritual. ¿Sabe usted por qué? Porque siguen en sus pecados. ¿Y sabe usted por qué siguen en sus pecados? Porque no quieren arrepentirse. Hoy lea su Biblia y el Espíritu Santo le va a decir por la Biblia y le va a decir a su espíritu de qué cosas ha de arrepentirse. Y usted y yo sabemos que cuando hay arrepentimiento, el camino de la bendición se ilumina delante de nuestras vidas. Concluyo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que Dios hoy está llamando a todos los hombres en todo lugar diciendo que se arrepientan. Arrepintámonos para que vengan tiempos de refrigerio, para que nuestros pecados sean borrados. Todos debemos venir al arrepentimiento. Es la condición necesaria para que todos nosotros cultivemos una relación adecuada con Dios. Dios nos llama al arrepentimiento. El arrepentimiento es la acción que Dios quiere que usted y yo decidamos en nuestras vidas para que entre a nuestra vida la bendición de Dios. Hoy Dios nos llama al arrepentimiento. Acudamos y empecemos. Aprovechemos esta oportunidad de un nuevo comienzo con Dios como el que nunca nosotros hemos conocido. Dios le bendiga.